Capítulo 1. 29 de junio de 2001. Las calles de Londres estaban como siempre, aparte de la espesa y fría niebla que había aparecido hacía casi 4 años y que había permanecido durante todo el año desde entonces, independientemente de la estación. Los muggles habían decidido que era un fenómeno natural, ya que no podían atribuirlo a nada más. Harry lo sabía mejor, al igual que los magos de Gran Bretaña. Los dementores habían sido desatados sobre ellos como una plaga apenas unas semanas después de la caída del ministerio. Había sucedido sin que el público se diera cuenta, al menos hasta que fue demasiado tarde para ofrecer resistencia. Voldemort había atacado sin previo aviso, y quienes se le oponían habían sido asesinados. Según los rumores, Amelia Bones había sido la primera, seguida por los aurores leales a ella que se negaron a inclinarse ante el Señor Oscuro. Con los hombres y mujeres combatientes muertos o reconociendo la derrota, el resto se alineó y el golpe terminó tan rápido como había comenzado. Con un movimiento rápido, el país había quedado bajo control. Si no hubiera sido por el acto inusualmente desinteresado de Rita Skeeter al informar el incidente en El Profeta, era poco probable que el público se hubiera enterado de lo ocurrido. Voldemort ciertamente no parecía tener prisa por informarles. Sin embargo, fue la última publicación impresa de esa naturaleza. Rita Skeeter desapareció poco después y no se volvió a saber de ella desde entonces. Harry no tenía dudas de que ella estaba muerta. El Señor Oscuro siempre encontraba a quien buscaba y, sin lugar a dudas, ella había provocado su ira. Curiosamente, el periódico fue el siguiente objetivo del nuevo régimen. Barnabas Cufe, el editor, había sido misteriosamente reemplazado al igual que la mayoría de los reporteros, aunque no anunciaron tales cosas. La única diferencia en las publicaciones fue que apoyaban el nuevo régimen, afirmando que el país se había estancado y que se requería un cambio para lograr avances. Ninguno se dejó engañar, pero tampoco estuvo dispuesto a contradecir esa narrativa. Aquellos que lo hicieron fueron eliminados silenciosamente durante la noche y aquellos que los conocían fingieron que nunca existieron. El miedo se había apoderado de la nación y solo se hizo más fuerte a lo largo de los meses y años siguientes. Los cargos más altos del país estaban llenos de simpatizantes o partidarios declarados del Señor Oscuro. No importaba cuál, ya que ya no tenían necesidad de trabajar desde las sombras. Harry estaba a punto de completar su 6º año en Hogwarts cuando la noticia de lo sucedido llegó al castillo. Fue una sorpresa. Los meses anteriores había estado tranquilo consigo mismo e incluso con Dumbledore bajo la impresión de que Voldemort se estaba preparando. Incluso el director no había podido creer que lo hubiera hecho de una manera tan eficiente y casi aprovechó la ventaja. Sacudió la cabeza al pensar en el hombre mayor. Harry había estado aterrorizado, pero se había reconfortado al saber que estaba dentro de Hogwarts y bajo la protección del único mago al que Voldemort había tenido cuidado de enfrentarse, aunque ese consuelo duró poco. En el espacio de una sola conversación, cualquier seguridad que sentía prácticamente se evaporó. Escena retrospectiva. Mientras miraba a Dumbledore, no pudo evitar notar que estaba más cansado que de costumbre, su postura encorvada y los ojos que siempre parecían tan llenos de vida estaban apagados. Ante él no estaba el hombre invencible e inquebrantable que siempre había visto, sino el producto de una vida vivida, poco más que un anciano. No obstante, el director lo saludó con su habitual sonrisa mientras le hacía un gesto para que tomara asiento. Hemos pasado gran parte de nuestro tiempo juntos este año aprendiendo sobre Tom, el tipo de niño que era y el hombre en el que llegó a convertirse, comenzó. Me temo que con lo que ha sucedido, nuestro tiempo es más limitado de lo que había creído al principio, y por eso, solo puedo disculparme contigo, Harry. Harry frunció el ceño pero no dijo nada mientras el director levantaba una mano para evitarlo. Esperaba mostrarte mucho más de lo que tengo, todavía tenemos tiempo, profesor, lo interrumpió Harry.
Él no puede entrar al castillo, no contigo aquí. Dumbledore le ofreció una sonrisa agradecida pero sacudió la cabeza. Esté aquí o no, él encontrará la manera, suspiró, y debes estar preparado para eso. Sucederá antes de lo que crees y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Harry sacudió la cabeza con incredulidad, incapaz de aceptarlo. ¿Por qué? Preguntó suplicante. Porque no me queda mucho tiempo en este mundo, respondió el anciano con franqueza mientras levantaba su mano enguantada y se quitaba la prenda. Harry jadeó ante la apariencia de la extremidad. Estaba ennegrecida, como si estuviera muerta y en descomposición. ¿Qué pasó? Preguntó, incapaz de desviar la mirada aunque Dumbledore volvió a colocarse el guante, sacándolo de su observación. Cometí un error tonto y me costó muy caro, explicó. He pasado este año preparándote para lo inevitable y necesito que escuches lo que tengo para decir. No te dejes consumir por el dolor por mí, Harry. He vivido una vida plena y lo que viene después no es más que la primera vez. Pasos de mi próxima gran aventura. No podía creer lo que estaba escuchando. Si Dumbledore se había ido, en lo que a él respectaba, ya habían perdido. No había nadie que pudiera esperar enfrentarse a Voldemort. Su victoria era casi segura sin Dumbledore allí para oponerse a él. ¿Qué voy a hacer, profesor? Cuestionó desesperadamente, sintiéndose más vulnerable que nunca. Vas a sobrevivir, Harry, y usaré los días que me quedan para asegurarme de que tengas la mejor oportunidad de hacerlo. Fin del flashback. Fiel a su palabra, eso fue exactamente lo que había hecho. Dumbledore había sucumbido a los efectos de la maldición 5 meses después, pero había usado ese tiempo para ayudarlo. En lugar de centrarse en Voldemort, había comenzado a enseñarle magia, hechizos que lo ayudarían a salir de situaciones difíciles y que podía usar para defenderse de aquellos que deseaban hacerle daño o matarlo, siendo este último el más probable cuando se enfrentaba a la muerte. Los devoradores y el Señor Oscuro. Trabajar con el hombre lo había visto mejorar a pasos agigantados, pero no fue suficiente. Incluso si hubiera tenido una década con él, no habría sido suficiente, pero Dumbledore había hecho lo que pudo en el tiempo dado y esas lecciones le habían salvado la vida en numerosas ocasiones. Pero no eran estas habilidades por las que recordaría al hombre. No, vivir como lo había hecho estos últimos meses le había enseñado más sobre supervivencia de lo que podía aprender de nadie. Era por lo que el hombre le había cargado por lo que lo recordaría. Había sucedido solo unos días antes de su muerte y se había convertido en gran parte de lo que lo agobiaba ahora, aunque dudaba que esta fuera la intención del director cuando hizo el gesto. Escena retrospectiva. Dumbledore se veía peor que nunca. Incluso sentado, respiraba con dificultad, tenía el pelo ralo y una capa de sudor era visible en su frente. Se había debilitado considerablemente con el paso de los meses, pero a pesar de ello, se había reunido con él casi todos los días. ¿Cómo está, profesor?, preguntó. El director sonrió y le indicó con un gesto que se sentara. También como se puede esperar, Harry, respondió. Se quedó en silencio por varios momentos mientras simplemente lo miraba fijamente, casi como si estuviera tratando de leer sus pensamientos. Si realmente lo intentara, tal vez podría hacerlo, pero no sin resistencia. Harry había trabajado incansablemente en su oclumancia con Snape durante los últimos 2 años y había alcanzado lo que el hombre consideraba un nivel aceptable. Esta noche será nuestro último encuentro, Harry, reveló Dumbledore cuando habló una vez más. Mi tiempo casi ha llegado a su fin, pero hay cosas que todavía tenemos que discutir. Harry quería protestar pero pudo ver la verdad en sus palabras. Estaba muriendo y probablemente daría su último suspiro en los próximos días. ¿Acerca de Voldemort? Dumbledore negó con la cabeza. No, esta noche no. Hemos hablado todo lo que hemos podido de él. Esta noche hablaremos de ti. A mí. El director asintió. Recuerdo el primer día que te tuve en mis brazos, la noche en que mató a tus padres.
Allí estabas, solo un bebé que se convertiría en el joven que ahora tengo delante, comenzó. Ya has hecho cosas notables, Harry, sobreviviste donde la mayoría de los demás no lo harían y perseveraste cuando la mayoría se habría rendido. No digo esto a la ligera cuando te digo que estoy muy orgulloso de ti. Hice lo que tenía que hacer, profesor. Lo hiciste, y aún así, aún queda mucho por terminar, suspiró Dumbledore. He cometido muchos errores en mi vida, Harry, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso y mucho de eso se relaciona contigo. Creí que estaba haciendo lo correcto cuando te dejé con tus familiares e incluso al protegerte de la verdad. Solo puedo disculparme y esperar que algún día puedas perdonarme por mi tontería. Harry asintió. Había habido momentos en los que había estado furioso con el hombre por ocultarle cosas, frustrado porque solo le habían dado verdades a medias y tópicos cuando lo único que quería era honestidad. Le deberían haber hablado antes de los horrocruxes y de la maldita profecía. Solo habían pasado 2 semanas antes de que se enterara de su destino. Yo también, respondió, sin saber si realmente se podría conceder el perdón. Dumbledore le ofreció una reverencia antes de abrir su cajón y colocar una caja entre ellos. Para ayudarte cuando no esté, me he tomado la libertad de asegurarte de que tengas algunos elementos esenciales contigo, explicó mientras ampliaba lo que resultó ser un baúl. No creo que sea prudente que te demores. Cuando inevitablemente se sepa la noticia de mi muerte, él vendrá. Abrió la tapa y primero sacó un paquete largo y envuelto. Esta es una tienda mágica, Harry. Te brindará refugio y un lugar donde dormir. Cuando surja la necesidad de partir, recomendaría no quedarte en un lugar por más de un día o 2. He escrito esto junto con muchos otros. Hay más información útil en este libro, añadió, sacando el tomo mencionado del baúl y colocándolo junto a la tienda. Harry asintió pero frunció el ceño. ¿No sería mejor si fuera a Grimmauld Place? Lo sería, asintió Dumbledore, pero no eres alguien que se esconde de tus demonios, Harry. Es inevitable que algún día busques poner fin a esto. Por mucho que desearía poder convencerte de que no lo hagas, está en tu naturaleza. Harry no podía discutir eso. No estaba listo, pero algún día lo estaría y no podría permanecer inactivo por el resto de su vida, no mientras Voldemort continuara respirando. También he incluido varios libros propios para que los leas y como continuación de lo que hemos estado trabajando. Me atrevo a decir que resultarán útiles para ti. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de continuar como lo hemos hecho, Harry. Lo haré, prometió el adolescente. Excelente. He donado el oro que quedaba en mi cuenta personal de Gringotts. No durará para siempre, pero no creo que sea seguro para ti aparecer allí para visitar tu propia bóveda. Debería ayudarte por algún tiempo. No tenía que hacer eso, profesor. No puedo llevármelo, Harry, se rió Dumbledore mientras colocaba los artículos nuevamente en el baúl, tosiendo por el esfuerzo. Hay otra cosa que creo que deberías tener, muchacho. Encogió el baúl pero no guardó su varita en el bolsillo. En cambio, lo miró con cariño por un momento mientras una sonrisa adornaba sus labios. He llevado esto desde 1945, después de haberme ganado la lealtad de su anterior propietario, reflexionó en voz alta. Harry frunció el ceño ante las palabras antes de darse cuenta. Grindelwald. Dumbledore asintió. Esta varita tiene una gran historia y hay quienes harían todo lo posible para poseerla. Mi último deseo es que la tengas, Harry, para protegerla y que ella te proteja a ti. Harry solo pudo mirar al hombre inquisitivamente. Dime, ¿todavía tienes el anillo que te regalé? Preguntó el director cuando no se movió para tomar el wand. Lo he hecho, respondió Harry mientras sacaba la cadena de dentro de su túnica y la dejaba puesta. El anillo sirvió como un recordatorio constante de a qué se enfrentaba. No le ofreció consuelo, pero lo mantuvo firme y le sirvió para recordarle que debía controlar sus instintos imprudentes.
Casi había caído en una trampa tendida por Voldemort hace un año, y si no fuera por la cabeza fría de Hermione y la oportuna intervención de Snape, ¿quién sabe qué habría pasado? Sirius había sido encontrado bien, simplemente durmiendo una siesta y no siendo torturado como le habían hecho creer. A partir de entonces, había puesto mucho más esfuerzo en las artes mentales, habiendo aprendido verdaderamente su necesidad. ¿Y esa capa bastante espectacular que perteneció a tu padre? Presionó Dumbledore, sacándolo de esos oscuros pensamientos. Lo llevo conmigo todo el tiempo, como usted me dijo. Lo siento, profesor, ¿me estoy perdiendo algo? Cierto, pero lo sabrás muy pronto, respondió Dumbledore mientras sacaba otro libro del cajón de su escritorio y lo deslizaba hacia él. Los cuentos de Beedle el bardo, murmuró y abrió la cubierta para leer el contenido. ¿Babit y Rabbit? ¿Qué tienen que ver los cuentos infantiles con mi capa? No solo la capa, sino también el anillo y la varita. Recomendaría leer desde la página 44. Lo entenderás cuando lo hagas. Fawkes trinó su asentimiento desde su posición y el director se acercó para acariciar su plumaje, distrayendo a Harry del tema en cuestión. ¿Qué pasará con él cuando te hayas ido? Dumbledore lanzó un profundo suspiro. Tenía la esperanza de que eligiera acompañarte como me hizo a mí, pero tiene la impresión de que quizás estés destinado a tener otro compañero. No sé lo que quiere decir, pero he aprendido que todavía no se ha equivocado en más de un tiempo. Siglo de compartir su compañía. ¿Puedes entenderlo? ¿Te habla? Siempre se había preguntado sobre la relación entre el hombre y el Fénix, pero nunca había pensado en preguntar hasta ahora. En cierto sentido, respondió Dumbledore pensativamente. Él me entiende más que yo a él, pero he aprendido a leer sus estados de ánimo a lo largo de los años. Supongo que es difícil entenderlo sin haberlo experimentado por uno mismo. Supongo que sí, respondió Harry. Él también compartió esos momentos con Hedwig en los que sintió que podía entender su estado de ánimo y sus pensamientos, pero no parecía lo mismo que Dumbledore compartía con Fawkes. Tendrás que desarmarme para ganarte la lealtad de la varita, Harry, el director interrumpió sus pensamientos. ¿Es realmente necesario? Preguntó sintiéndose bastante incómodo ante la idea de hacerlo. Es vacilante, Harry sacó su varita mientras sacudía la cabeza y apuntaba hacia el hombre. Con un fuerte golpe, el que estaba en la mano del director fue liberado y lo atrapó en el aire. Inmediatamente, un sentimiento extraño lo invadió cuando la magia de la varita se encontró con la suya. Se estremeció ante la frialdad, aunque no era desagradable, era extrañamente reconfortante, como si le perteneciera. No solo estaba distraído por la sensación de la varita, también podía sentir el anillo y la capa reaccionar ante ella como una conexión bastante extraña formada entre los tres elementos y él. No era uno que pudiera ver, pero lo sintió casi como si lo estuvieran juzgando antes de que la magia se asentara bajo su superficie. Dumbledore lo miró por un momento antes de asentir lentamente. Cada uno de esos elementos es único y especial por sí solo. No creo que los tres hayan estado unidos alguna vez como lo están ahora, aunque dejaré que los conozcas en el libro de cuentos de niños, añadió Harry provocando una risa entrecortada del hombre. Nunca debes descartar algo por lo que parece ser, Harry, lo reprendió ligeramente. Espero que algún día aprendas eso. Fawkes trinó una vez más, una nota triste que no coincidía con los chirridos normalmente edificantes que solía dar. Tienes mis disculpas, Harry, creo que estoy más cansado de lo habitual, dijo Dumbledore. ¿Puedo molestarte para que me ayudes a llegar a mi cama? Harry se puso de pie y le ofreció su brazo al hombre, notando la debilidad de su agarre mientras lo ayudaba a ponerse de pie y permitía que el hombre lo condujera hasta una puerta al otro lado de la oficina. La abrió y encontró una habitación sorprendentemente escasa con solo una cama, una estantería ahora vacía y una sola fotografía en la mesita de noche. Mi familia, explicó Dumbledore sin preguntar.
mi madre, mi padre, mi hermano Aberforth y mi hermana Ariana. Abe será el último de nosotros. Harry no sabía qué decir, pero ayudó al hombre a subir a la cama. Le agradezco su ayuda, pero puedo arreglármelas desde aquí, se rió el director. Me sentiré mejor después de descansar un poco. Harry asintió y después de asegurarse de que Dumbledore estuviera firme, se despidió, deteniéndose en la puerta por un momento. Buenas noches, profesor. El hombre sonrió cálidamente. Buenas noches, Harry. Fin del flashback. Una parte de él sabía que nunca lo volvería a ver. Murió solo unos días después, pacíficamente, por lo que Madame Pomfrey había dicho. Lo habían enterrado silenciosamente en los terrenos de la escuela que había sido su hogar durante muchas décadas y se había decidido que su muerte no se anunciaría públicamente, pero el secreto no duró mucho. Solo unas semanas después, la noticia se había difundido y Voldemort aprovechó su siguiente oportunidad. Aunque el profesor hizo todo lo que pudo, no pudieron resistir contra él y sus fuerzas. En solo 3 días, el castillo también había caído, aunque Harry no había estado allí para presenciarlo. El profesor Snape, precisamente, lo había obligado a acompañar a Hermione, Ron y Ginny, a través de la Red Floo hasta Grimmauld Place, donde lo que quedaba de la orden había desaparecido. Más tarde se enteró de que Draco Malfoy y varios otros estudiantes de Slytherin habían ayudado al Señor Oscuro. Incluso hubo un rumor de que Malfoy había sido quien le había avisado a Voldemort que Dumbledore había muerto, pero eso nunca había sido probado. Todavía esperaba alcanzarlo en el futuro y aprender la verdad por sí mismo. Todo eso, sin embargo, parecía haber pasado toda una vida y desde entonces habían sucedido muchas más cosas que deseaba haber podido evitar. Poco después de la muerte de Dumbledore, Bill Weasley decidió seguir adelante con su boda con Fleur Delacour, una decisión que Harry aún no entendía hasta el día de hoy. Aunque habían tomado medidas para garantizar la seguridad de los invitados, no habían sido suficientes. Solo unos minutos después de que concluyera la ceremonia, la madriguera había sido atacada y muchos habían muerto, incluido Ron. El siempre leal tonto había saltado frente a una maldición asesina que se dirigía hacia Hermione. No solo había perdido a su primer y mejor amigo, sino que había aprendido más sobre la varita que Dumbledore le había dado de lo que jamás había esperado. Ver caer a Ron lo había enojado más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado hasta el momento a lo largo de su vida, y la varita había respondido. Cuando lo deslizó en sus manos, aparentemente desarrolló mente propia. O simplemente había cumplido sus deseos. No podía estar seguro de cuál. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. El mortífago que había matado a su amigo había muerto gritando. Su cuerpo fue envuelto lentamente por un fuego negro que no dejó nada más que un esqueleto carbonizado. Tanto los miembros de la orden como los mortífagos habían observado el espectáculo, impactados por el acto que había llevado a cabo sin darse cuenta. La varita, sin embargo, no estaba terminada. Esa misma frialdad acogedora que sintió cuando tomó posesión de él por primera vez lo había envuelto. Lo que sucedió después fue borroso. No recordaba nada de eso, pero varias figuras más con túnicas habían caído ante él en los momentos siguientes y los atacantes que no habían caído ante él habían huido. Cuando volvió en sí y vio lo que había hecho, sus piernas temblorosas cedieron y cayó de rodillas, vaciando el contenido de su estómago. El olor a carne quemada, intestinos evacuados y la vista de los cuerpos mutilados lo perseguirían durante meses. Peor que lo que había hecho había sido la reacción. Los miembros de la orden lo miraban como si fuera un monstruo, no mejor que aquellos a quienes se oponían, y su relación con ellos nunca volvió a ser la misma después de ese día. Solo Sirius, Moody y Remus habían mostrado alguna aceptación de lo que había hecho. Hermione lo había intentado, pero se había perdido en el dolor, se había culpado por la muerte de Ron.
No fue su culpa en absoluto, y lo sabía en el fondo, pero ya no era la misma persona que había sido y se distanciaron a lo largo de los meses siguientes. Se habían mantenido en buenos términos, pero el abismo que se había formado a partir de ese día solo se profundizó cuando ella recibió la noticia de que sus padres habían muerto en un ataque de los mortífagos. Ella nunca había dicho tanto, pero él sabía que ella lo consideraba al menos en parte culpable por eso. Con la muerte de Ron y sus padres, ella no lo había afrontado bien y se había ido. ¿A dónde? No lo sabía, pero hacía más de 3 años que no la veía y la extrañaba muchísimo. Esperaba que donde quiera que estuviera ahora, hubiera encontrado una apariencia de paz. Aunque él y Hermione habían sufrido el día de la boda, los Weasley lo habían hecho más que nadie. No solo habían perdido a Ron, sino también a Bill a los pocos momentos de casarse. Harry no lo conocía bien, pero los pocos recuerdos que tenía del hombre eran amargos. No pudo evitar culpar a Bill por lo que había sucedido ese día, ya que su impaciencia por casarse con la Bella francesa le había costado un gran costo. Resopló al pensar en el hombre. «Idiota», murmuró. Si solo hubiera tenido que superar la muerte y el desprecio, tal vez no estaría donde estaba ahora, pero cualesquiera que fueran las deidades que decidieron hacerle la vida tan difícil, tenían otras ideas. Rápidamente se cansó de estar protegido, de que los miembros de la orden lo vigilaran como si fuera un jarrón precioso que necesitaba ser preservado. Esto no era lo que Dumbledore tenía en mente y tampoco era la forma en que Harry quería vivir. Si lo que decía la profecía era cierto, era él quien necesitaba luchar, él quien debería hacer todo lo posible para acabar con Voldemort. La orden tenía otros planes. Aunque estaba claro que se habían vuelto cautelosos, incluso temerosos de él y no querían estar cerca de él, no cejarían en mantenerlo encerrado como a un prisionero. Se equivocaron y la tensión finalmente se desbordó. Había tomado el baúl que Dumbledore le había dado y había seguido los pasos de Hermione en la oscuridad de la noche. Eso había sido exactamente hace 3 años. Se sintió mal por Sirius, pero ya no podía continuar como hasta entonces. Necesitaba estar lejos de la orden, hacer algo con respecto a lo que estaba sucediendo, y había aprovechado su propia oportunidad. Lo habían buscado y probablemente todavía lo estaban buscando, pero no había visto la piel ni el pelo de ninguno de ellos durante 1 año. Se había vuelto un experto en esconderse y aún más en sobrevivir cuando la gente de alguna manera lo rastreaba, ya fueran los ladrones o los miembros de la orden. Ambos grupos lo habían encontrado varias veces, pero él siempre los había eludido eventualmente, su varita despachó al primero y su ingenio al segundo. La muerte se había convertido en algo con lo que ahora estaba familiarizado, incluso en una compañera. No sabía a cuántos se había visto obligado a matar, pero no importaba. Lo único que sabía era que ya no recordaba sus caras y dormía tranquilamente, cuando los reliquias le permitían tal respiro. Había encontrado que el cuento de los 3 hermanos era fantástico y algo que al principio había descartado del plano, pero los objetos que poseía eran diferentes. Desde la boda y el posterior uso de la varita, esta lo había atormentado, junto con la maldita capa y la piedra. Se habían convertido en una carga mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Había comenzado con una sensación que se parecía a la de un ataque de legilimancia, los 3 sondeándolo con esa magia inquietantemente bienvenida que los impregnaba, aparentemente todavía juzgándolo, casi susurrando en su mente. No eran palabras que pudiera oír, sino casi destellos de cosas, recuerdos que no había vivido. A medida que pasaban los meses y los años, se habían vuelto más claros, más persistentes y regulares. El último medio año había sido el peor. Se habían entrometido en sus sueños, de la misma manera que lo había hecho la puerta con la que soñó durante su 5.º año, aunque era más que una simple puerta inocua. Era una especie de arco, uno que le susurraba, atrayéndolo hacia él, aunque siempre se despertaba antes de poder alcanzarlo.
Los susurros eran fantasmales, docenas de voces instándolo a atravesar el arco. Los sueños solitarios los podría haber ignorado, y si no fuera por las voces que le hablaron a lo largo del día, les habría prestado poca atención. Las voces, sin embargo, no pueden ser ignoradas. Al principio, le habían aterrorizado y se había preguntado si finalmente se habría derrumbado bajo la presión de todo. Le tomó algún tiempo darse cuenta de que eran los Ayous hablándole, susurrándole y conduciéndolo a la peligrosa tarea que estaba a punto de emprender. SHH, está bien, Olin, consoló al cuervo de ojos blancos. En algún lugar, creía que Dumbledore se sentía muy satisfecho al afirmar que Fawkes nunca se había equivocado. El cuervo ahora posado sobre su hombro lo había encontrado solo un día después de haber abandonado Grimmauld Place. Olin había sido su compañero desde entonces, sin importar con qué frecuencia y con qué fuerza había intentado ahuyentarlo. Harry no había estado preparado para otro familiar, no desde que Edward sin duda había sido asesinada para fastidiarlo. En la prisa por sacarlo del castillo, ella se había quedado atrás y la lechucería había sido sellada para evitar tanto la entrada como la salida de correo cuando el ministerio había caído. Ella no habría tenido oportunidad de escapar cuando el castillo la había seguido y la idea de lo que habría tenido que soportarlo enfureció y entristeció profundamente. Hubo un tiempo en que ella había sido su única amiga y en la que había confiado para mantenerse cuerdo durante sus veranos con los Dursley. Solo por esa razón quería que Voldemort muriera. En lugar de su fiel Buonival, ahora tenía el bastante desconcertante cuervo para hacerle compañía. El susurro de las reliquias y la claridad de los sueños solo habían aumentado desde su llegada. No odiaba a Olin, en verdad se había encariñado con él, pero estaba amargado por Edwig y el cuervo nunca podría esperar llenar el vacío que ella había dejado atrás. También era bastante desconcertante, el presagio del pájaro no era agradable en la mayoría de las sociedades, y su incesante necesidad de graznar la palabra muerte se había agotado hacía mucho tiempo. No le habría importado tanto si hubiera otras palabras en su vocabulario, pero era solo una. No era una criatura estúpida, ni mucho menos, y eso era lo que le irritaba tanto. Olin le había advertido varias veces de ataques inminentes, incluso le había señalado trampas mágicas que habían dejado en su lugar, pero no pudo evitar pensar que su aparición no era una coincidencia. El pájaro había llegado, sus sueños habían aumentado y la atracción que las reliquias ejercían sobre él crecía. Estaban conectados de alguna manera y él con ellos y con el pájaro. Simplemente no sabía lo que significaba. Para dominar la muerte, primero debes aceptarla, oh, cállate, murmuró Harry con irritación. Las visiones del arco y esas mismas palabras que le susurraban constantemente eran la razón por la que se encontraba aquí. No podía seguir ignorándolos ni las ganas que tenía de buscarlo. Por alguna razón, parecía importante y se vio obligado a dejarlo de lado, aunque solo fuera por su propia cordura. Compruébalo, Olin, le ordenó. El pájaro surcó los cielos de Londres y Harry esperó. Durante 2 semanas había acampado en ese callejón, observando y esperando el momento oportuno. Las reliquias lo habían llevado hasta allí, al lugar más peligroso para él, pero aún así, el sentimiento de que necesitaba estar allí era inquebrantable. Se sentía mal someterse voluntariamente a semejante peligro y no podía entender por qué, pero era necesario. Después de unos momentos de vuelo, Olin aterrizó sobre su hombro una vez más y cantó suavemente. ¿Está seguro? Harry preguntó con el ceño fruncido. El cuervo graznó indignado, provocando una risa del hombre. Solo estaba comprobando, idiota gruñón, respondió, contento de saber que no había magos al acecho. No sabía cómo podía distinguir entre mugles y gente mágica, pero el pájaro aún no le había fallado y comenzó a empacar sus cosas, todavía deseando poder regresar a una época en la que su vida no fuera tan complicada o difícil.
Tenía esos momentos de vez en cuando, pero recordaba cómo había sido también y lo lejos que había llegado en los años transcurridos. Había sido ingenuo en aquel entonces, su vida aparentemente vivía de una catástrofe a otra, sin embargo, había estado protegido de la adversidad que había superado desde entonces. Por mucho que lo hubiera visto así, Dumbledore no era una persona perfecta y tenía sus defectos como todos los hombres. A través de sus ojos inexpertos, lo había mirado como si fuera un dios, imbatible y nunca equivocado. Ahora lo sabía mejor. Habiendo experimentado el mundo tal como se había convertido y creciendo con él, había aprendido muchas lecciones que su yo más joven nunca habría entendido. Habían sucedido sucesos desagradables, y seguirían más, pero aún vivía y respiraba y lo haría hasta que alguien le arrancara la vida, o lograra matar a Voldemort, por muy improbable que fuera. El Señor Oscuro se había vuelto fuerte y su apoyo era más fuerte que nunca. No importa cuántos mortífagos o ladrones matara, siempre había más dispuestos a ocupar su lugar. No sabía lo que iba a hacer. Simplemente había vivido el día a día de un lugar a otro, preparándose para la inevitable confrontación, casi esperando que le llegara. No lo había hecho hasta el momento, pero se encontrarían. El destino aparentemente lo había decretado y bien podría serlo hoy. Entrar al Ministerio de Magia fue una tontería, pero ya no pudo resistir la compulsión. Sabía que si no lo hacía, las reliquias y el cuervo infernal que lo habían elegido no le darían paz. Muerte. Olin chilló. Probablemente, amigo mío, respondió Harry, acariciando las plumas color tinta de su compañero. Con su baúl empacado y guardado en el bolsillo, se lanzó una gran cantidad de hechizos de ocultación e incluso cambió el color de su cabello y ojos. Habían pasado años desde que Voldemort lo había visto, pero no iba a correr riesgos y se envolvió en su capa antes de pasar su varita a su mano, el anillo que ahora adornaba su dedo en lugar de una cadena alrededor de su cuello resaltaba contra el fondo blanco de la madera. No sabía por qué lo había movido. Simplemente había sentido que era lo correcto. De alguna manera, eso lo hizo sentir más conectado con la magia de las reliquias. Dejando esos pensamientos a un lado, lentamente cojeó hacia la entrada de trabajadores del ministerio. El impedimento era una lesión persistente que había recibido durante una pelea con los Snatchers aproximadamente un año antes. Lo había curado lo mejor que pudo, pero estaba lejos de ser un maestro en el arte y se había convertido en una de las cosas con las que tenía que vivir. No era como si pudiera simplemente entrar a San Mungo para recibir tratamiento, no cuando estaba bajo el control del mortífago. Cuando llegó a la puerta de lo que los muggles verían como un baño público, lanzó una serie de hechizos de detección y no encontró nada sospechoso. El interior del edificio arrojó los mismos resultados, aunque no esperaba nada diferente. La entrada todavía estaba en uso y había observado a los trabajadores llegar y salir durante los días que había estado vigilando. No era como si hubiera sido necesario hacer ningún ajuste. El personal del ministerio que sobrevivió había sido el que se alineó y no quería nada más que continuar con sus trabajos y poner comida en la mesa para sus familias. Harry no podía culparlos, pero no tenía en alta estima a esas personas. Era probable que si alguno de ellos se encontrara con él, intentarían entregárselo al Señor Oscuro aunque solo fuera para protegerse. Sabiendo esto, respiró hondo mientras sumergía los pies en la taza del inodoro antes de tirar de la cadena y ser succionado por las tuberías mágicas. El atrio estaba tal como lo recordaba durante su última y única visita al edificio el día en que lo juzgaron, aunque el ambiente ciertamente era diferente. No había trabajadores charlando animadamente con sus colegas mientras transcurría el día. Las conversaciones que logró escuchar fueron entre murmullos y sin entusiasmo. Era como si alguien hubiera muerto y estuviera de luto, hablando a un nivel considerado decente. La presencia de la nueva estatua que había reemplazado a la de oro que había visto solo contribuyó a la atmósfera oprimida.
En lugar de las figuras mágicas, se había erigido en su lugar una nueva estatua. Uno que representaba un grupo de mugles aplastados bajo dos figuras más grandes, una bruja y un mago. El mensaje de la construcción era claro, y aunque la guerra todavía tenía que extenderse verdaderamente al mundo mugle, era solo cuestión de tiempo antes de que lo hiciera. Era una eventualidad inevitable y hacía que la tarea de Harry fuera más urgente. A pesar del armamento que poseían los mugles, sería inútil. Voldemort no sería tan tonto como para atacarlos de esa manera, pero usaría subterfugios para lograr sus objetivos, como lo había hecho con el Ministerio. Todo lo que se necesitaría serían unas cuantas maldiciones Imperius aquí y allá, y toda Gran Bretaña caería. Harry sospechaba que la única razón por la que no lo había hecho era porque el resto del mundo mágico se vería obligado a intervenir. Aún no lo habían hecho. Otros países no se involucraron en cuestiones internas a menos que demostraran ser una amenaza para ellos. Tom era lo suficientemente inteligente como para saber esto y había frenado cualquier intención que tuviera, por ahora. El Señor Oscuro, sin embargo, no era la razón por la que estaba aquí hoy ni tampoco los miserables trabajadores o la morbosa estatua. Había entrado ilegalmente aquí por una razón, como las reliquias le recordaron con un suave empujón, señalándole la dirección que necesitaba ir. Frunciendo el ceño y murmurando una maldición, obedeció, evitando al guardia de seguridad en el escritorio y entrando al ascensor dorado a poca distancia. Estaba vacío y se quedó mirando los distintos números en el panel de control, ninguno etiquetado, y se encontró perdido. 9, instó una voz, su cuerpo se tensó como siempre lo hacía cuando los escuchaba. Presionó el botón y las puertas se cerraron con estrépito. No sabía en qué dirección se movía el ascensor, pero sintió bastante náuseas cuando finalmente se detuvo unos momentos después. Cuando se abrió la puerta, salió rápidamente, sin esperar el viaje de regreso. Sin querer pensar en la inevitabilidad de eso, siguió caminando y se encontró en un pasillo vacío con una sola puerta cerrada al final. Las paredes estaban llenas de retratos y pensó que tal vez eran entradas ocultas, aunque esa idea se desvaneció cuando se acercó y se enfrentó a la puerta que se había vuelto familiar para él algunos años atrás. Había plagado sus sueños durante meses durante su 5º año en Hogwarts. La puerta que nunca se abrió para él, la que había visto en la visión que Voldemort le había enviado donde Sirius estaba siendo torturado. Cuando extendió la mano para agarrar la manija, esperaba que se abriera o que, si lo hacía, sería recibido por esa misma vista. Lo que sí sucedió fue que se abrió ante su toque, pero no había ningún padrino siendo torturado ni un señor oscuro esperándolo. Casi de manera anticlimática, Harry entró en una gran habitación circular con más puertas que se extendían a lo largo del otro lado de la pared. Casi había olvidado su ataque de náuseas por el ascensor, pero lo recordó cuando entró en el centro y toda la pared comenzó a girar, las puertas se volvieron borrosas y le inquietaron el estómago una vez más. «Maldita sea, detente», gimió. Para su sorpresa, lo hicieron, y cuando su visión volvió a la normalidad, contó 9 puertas, cada una esperando a que las explorara. Maldijo en voz baja una vez más. No tuvo tiempo de explorar tantas habitaciones. No podía estar seguro de haber accedido al ministerio sin ser detectado y no quería perder momentos preciosos. «Estamos aquí, escucha», hizo una mueca de nuevo cuando la voz irrumpió en sus pensamientos, pero se acercó a la puerta más a la derecha y puso su mano sobre ella, cerrando los ojos. No sintió ni escuchó nada y con cuidado se dirigió al siguiente y luego al siguiente. Aquí hizo una pausa. Oyó susurros, no palabras coherentes, sino más bien un suave silbido, y pegó la oreja a la puerta. No se volvieron más claros, pero sabía que este era el indicado, y cuando los Hallows no expresaron ningún desacuerdo, la abrió y entró. Esta habitación era mucho más grande que la que había dejado, una enorme cámara tallada en piedra rugosa y con forma de especie de teatro.
El semicírculo de escalones descendía hasta el piso del cual, en el centro estaba el arco que había visto, susurrando como lo había hecho en sus sueños. Ven, la palabra fue pronunciada de nuevo, atrayéndolo hacia ella como una polilla a una llama, como lo había hecho en los últimos meses, y sintió que casi se deslizaba hacia ella, deteniéndose solo a unos metros de distancia cuando Olin chirrió suavemente en su oído. Las voces también se callaron repentinamente, lo que lo puso nervioso. ¿Qué es? Preguntó solo un segundo antes de que la puerta por la que había entrado se abriera de golpe. Se quedó quieto cuando una docena de personas con túnicas rojas de auror entraron en la habitación y se desplegaron sobre él, aunque dudaba que fueran lo que decían ser. Los aurores habían sido reemplazados hacía mucho tiempo por partidarios del Señor Oscuro. No hay nadie aquí, Purkis, gruñó un hombre alto y rubio. Te lo digo, Rowle, vi la puerta abierta y luego esta. No hay ningún lugar al que podrían haber ido desde aquí. Permanecer en silencio hasta que se fueran habría sido su elección. La varita que sostenía, sin embargo, tenía otras ideas. Vibró incómodamente en su mano y supo que era solo cuestión de tiempo antes de que ya no pudiera reprimirlo. Bien, ustedes tres, traigan al Señor Oscuro. Si Purkis se equivoca, morirá. Los tres hombres elegidos abandonaron la habitación, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y aunque las probabilidades no estaban a su favor, la varita una vez más aparentemente actuó por sí sola y atacó. La maldición que salió de la punta pasó a través de dos de sus agresores que rodearon la habitación antes de chocar contra un fuerte escudo erigido por el corpulento rubio. Los demás observaron con morbosa fascinación cómo las víctimas caían de rodillas, con arcadas. Sus rostros se enrojecieron constantemente y finalmente se volvieron de un blanco mortal a medida que el blanco de los ojos se ennegrecía. Con un gorgoteo de protesta, sus bocas se abrieron increíblemente y un cuervo oscuro y espectral fue expulsado dejando que los cuerpos cayeran inertes y sin fuerzas. Los pájaros soltaron un fuerte graznido y se lanzaron hacia el arco, lo que hizo que Ari se agachara, solo capaz de observar cómo desaparecían al pasar. ¿Qué carajo? Susurró, mirando la varita con incredulidad. No conocía magia como esta, nunca la había practicado y, sin embargo, podía sentir la varita recurriendo a sus propias reservas para lanzarla. Era tan aterrador como emocionante, esa frialdad llenándolo desde la punta de los dedos de las manos hasta la punta de los pies. Ahí está. Gritó una voz, sacándolo de su observación de la varita. Mientras se había agachado para evitar a los cuervos, su capa se había deslizado, dejando al descubierto su cabeza y le habían enviado una maldición de refutación. Sin pensarlo, levantó la varita y surgió un escudo plateado, pero no desvió ni bloqueó el hechizo. En cambio, lo absorbió y lo atrajo. El naranja del maleficio se inundó con un azul medianoche y fue devuelto al lanzador, quien se puso rígido cuando impactó contra él. Ari frunció el ceño cuando los ojos del hombre se abrieron. Todo pareció ralentizarse cuando otra media docena de maldiciones fueron lanzadas en su dirección. Podía ver la variedad de colores y sabía que no podría evitarlos todos, pero nuevamente, la varita vino a rescatarlo como lo había hecho antes. Una cúpula dorada se formó a su alrededor y los hechizos entrantes rebotaron. Cuando su escudo se desvaneció, vio a otros dos caer víctimas de sus propias maldiciones, pero su atención se centró en el hombre todavía rígido, que gritó una advertencia agonizante antes de explotar en una niebla de sangre y sangre. Si ese fuera el final de los efectos, habría sido bastante desagradable, pero desde dentro de la masa roja, surgieron púas de metal que fueron disparadas en todas direcciones. Para evitar ser empalado, Ari se arrojó al suelo ante el sonido de más gritos y metal chocando con piedra. Cuando todo se quedó en silencio, luchó por ponerse de pie, su pierna lo ralentizó considerablemente, solo para que su corazón se hundiera cuando la puerta se abrió. Los tres hombres que se habían ido momentos antes habían regresado con otro entrando tras ellos.
Aunque no había visto al hombre desde la noche en que había regresado, nunca olvidaría los ojos carmesí de serpiente ni el rostro pálido del señor oscuro que observaba la carnicería con lo que parecía ser una mirada de diversión. Impresionante, observó. Rowle era un luchador bastante talentoso y, sin embargo, lo has destrozado como si no fuera nada. Al encontrarse con la mirada especulativa de Voldemort, sintió una ligera prueba de legitimancia contra su conciencia y la ahuyentó haciendo que el hombre se estremeciera ligeramente, irritándolo. «Me gustaría saber qué estás haciendo aquí», preguntó casi cortésmente. Harry lo sabía mejor. El hombre estaba al borde de la ira, pero necesitaba saciar su curiosidad. «Solo estoy mirando a mi alrededor», respondió encogiéndose de hombros, apretando su agarre alrededor de la varita. Voldemort se rió. «Tienes coraje y puedo respetarlo, pero fuiste un tonto al venir aquí». «Ahora, no te reconozco», Harry lo interrumpió con un resoplido. «No juguemos, Tom, sabes exactamente quién soy». Los ojos del señor oscuro se abrieron brevemente antes de que su mandíbula se apretara visiblemente. «Alfarero», escupió, su voz mezclada con furia y sorpresa. «He oído que me has estado buscando. Y te has escondido como un cobarde mientras otros han muerto», respondió Voldemort. «No importa. No hay ningún lugar al que puedas correr ahora», añadió, señalando por la habitación. Tenía razón y Harry lo sabía. La única salida era frente a la que estaba el señor oscuro. «Sigue a los cuervos», Harry frunció el ceño ante el susurro y giró la cabeza para mirar el arco. No podía ver cómo atravesarlo lo ayudaría en esta situación, pero no era como si pudiera dañarlo más de lo que Voldemort deseaba, y esta no era una pelea para la que estaba listo. Incluso con la varita, dudaba que pudiera sobrevivir. Sonrió al darse cuenta de que todavía tenía una ventaja a su alrededor. Agarrando la capa, le ofreció al señor oscuro una mirada siniestra. «Tendrás que encontrarme primero». Quizás fue una tontería provocar al hombre, pero lo hizo de todos modos, sin poder realmente contener la lengua cuando se trataba de Tom. El hombre rugió, perdiendo la compostura como siempre. Harry, sin embargo, no estaba preparado para que los escalones de piedra alrededor de la habitación fueran destrozados como si estuvieran hechos de papel y arrojados hacia él. La varita había elegido este momento para no venir a rescatarlo y él solo podía prepararse para un impacto que no llegó. En cambio, una frialdad lo envolvió, arrastrándose desde su espalda hasta su frente. Mirando a su lado, pudo ver el interior del arco. Evidentemente, había retrocedido y lo último que vio antes de que la habitación a su alrededor se volviera negra fue a un furioso Lord Voldemort, lanzando una maldición en su dirección, una que no llegó a él a tiempo. Romper, no recordaba haber perdido el conocimiento, pero cuando abrió los ojos, vio tres figuras borrosas inclinadas, mirándolo casi expectantes. «Ah, está despierto», habló uno de ellos. Cuando sus rasgos aparecieron a la vista, vio que todos se parecían un poco, su piel pálida como un fantasma y estaban vestidos con túnicas que ciertamente no estaban a la última moda. No es que Harry estuviera al tanto de esas cosas. La vida en fuga le había enseñado a vestirse de forma práctica. Usar ropa que le permitiera moverse libremente y fuera fácil de poner y quitar. «¿Podemos ver eso?», suspiró otro. Los tres hombres dieron un paso atrás mientras él se sentaba. La habitación en la que se encontraba era la misma de la que había salido, hasta el arco por el que había pasado. Presa del pánico, intentó sacar su varita, solo para descubrir que no la tenía. «Cálmate, joven, estás a salvo», habló el tercer hombre, su voz se relajó y lo tranquilizó. «¿Dónde estoy? ¿Qué diablos pasó?» «No estás en ninguna parte», habló el calmante. «Bueno, así es como lo llamamos. Supongo que se podría decir que es una especie de prisión. A todos los que habitamos aquí no se nos concedió la paz del más allá, sino que estamos atrapados aquí por las acciones que realizamos en la vida». «¿Estás muerto?», preguntó Harry.
Desde hace muchos siglos, como los demás, respondió señalando hacia arriba. Ari siguió la dirección del dedo y vio docenas de figuras sombrías flotando perezosamente arriba, sus rasgos imperceptibles. Entonces, ¿estoy muerto? Supongo que sí, pero tu camino apenas comienza. Tienes nuestras 3 reliquias y eso significa algo incluso aquí, especialmente por quien eres. Ari frunció el ceño. ¿Sus reliquias? Ustedes son los Peverell, dijo acusadoramente. Se había enterado de ellos por Xenopilius Lovego durante la boda solo momentos antes de que los mortífagos atacaran. Fue pura casualidad que reconoció el símbolo y le preguntó al hombre por qué lo llevaba alrededor del cuello. Lovegod había mencionado las reliquias y el rumor de que los Peverell eran los hermanos a los que aludía la historia. Somos, confirmó uno, como usted. Arryn negó con la cabeza. Soy un Potter, corrigió. Quien descendió de mí, habló el hermano tranquilo. Soy Ignotus Peverell y la capa que ha pasado a través de tu línea vino de mí. Ari solo pudo quedarse boquiabierto, sorprendido por la revelación. Y vosotros también desciendes de mí, aunque no de la misma manera, habló el más tranquilo de los 3. Llevas contigo un pedazo de mi descendiente. El mismo que te dio la cicatriz te dio un pedazo de sí mismo. Voldemort, susurró Harry, la sensación de inmundicia lo abrumaba al pensar en el fragmento de alma con el que había sido infestado. Cuando se enteró, se asustó, pero Dumbledore le aseguró que no era motivo de preocupación. No era un Horrocrux como había creído, pero la pieza del alma se había asimilado a la suya. No entendía esa magia, pero no tenía motivos para no creerle al director. Si no hubiera sucedido como sucedió. Dumbledore creía que eso lo habría destruido lentamente cuando era niño. Quizás fue porque estaban algo relacionados que sucedió de esta manera. No sabía ni quería provocarle dolor de cabeza al reflexionar sobre magia que no podía esperar comprender. Ese sería él, confirmó el hombre con una leve reverencia. Mi nombre es Cadmus Peverell, el dueño de la piedra de la resurrección. La piedra era la única santificación que no había usado. Había estado tentado de llamar a sus padres e incluso a Ron, pero el destino de Cadmus se había quedado con él. Habiendo leído sobre esto en la historia, no sabía si sería capaz de alejarse de ellos y permitirles regresar a la paz que merecían. Entonces, ¿tú debes ser Antioquía? El tercer hermano le ofreció una sonrisa. Ese sería yo, el hermano tonto, añadió con una sonrisa. No engendré hijos, así que no tengo descendientes. Harry miró a los hombres por un momento antes de negar con la cabeza. No entiendo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, cruzaste la puerta de la muerte y ahora estás aquí, respondió Antioch. ¿Puerta de la muerte? El arco, confirmó Ignotus. Su creador está aquí entre nosotros. Lo construyó para que la muerte pudiera reclamar las almas de sus enemigos. Era un hombre bastante inteligente, pero la muerte no apreció sus esfuerzos. La muerte se llevó a sus enemigos, pero también a él y lo atrapó aquí como su penitencia. ¿Muerte? ¿Como en Grim Reaper? Harry resopló. Los 3 hermanos asintieron seriamente. Como alguien que ha sido marcado por algo tan fantástico como el destino, ¿cómo es tan difícil para ti comprender que la muerte realmente existe? El alma existe, seguramente el coleccionista de aquellos fallecidos también debe hacerlo. Harry nunca lo había considerado, ni había dado mucho crédito a la profecía, no hasta que Dumbledore habló del departamento de misterios y los verdaderos videntes que vivían entre ellos. Se había opuesto a la idea de que Trelawney fuera uno de ellos, pero el recuerdo de su espeluznante trance y lo que siguió en tercer año le habían hecho considerar la posibilidad. Entonces, estoy atrapado aquí. Los 3 hermanos compartieron una mirada e Ignotus negó con la cabeza. La muerte no interfiere con el trabajo del destino, pero el hombre sí y el tuyo ha sido interferido. Algunos que deberían haber muerto han vivido y hay aquellos que vivieron que deberían haber muerto.
Ibas a conocer a Tom Riddle como a un igual, y eso no ha sucedido. Tu destino aún está por cumplirse y supongo que fuiste traído aquí para que eso suceda, finalizó. ¿Cómo puedes saber eso? Porque el arco permanece y tú no apareces como nosotros. Harry miró sus manos color carne mientras el hombre continuaba. No es una mera coincidencia que estés aquí. Los Hayous te trajeron hasta nosotros, porque la varita no lo reconoce como su maestro, intervino Antioch. Yo diría que es tu destino llevar los tres. De la forma en que los creamos, solo funcionarían según lo previsto para nosotros y nuestros descendientes directos, porque los unimos a nuestras almas, murmuró Cadmus. La varita tiene vida propia, suspiró Harry. A mí me funciona, pero, no como debería, terminó Cadmus por él. El manto funciona como si fuera tuyo y la piedra porque llevas un pedazo de su alma. Para que la varita funcione, necesitarías un pedazo de él, concluyó señalando a Antioch. El hombre sacudió su cabeza. Es peligroso. Ya tiene el alma de otro entrelazada con la suya, agregarle otra pieza podría cambiarlo irreparablemente. Su magia seguramente no sería la misma. Y eso solo funcionaría a su favor, interrumpió una voz con fuerte acento, llamando su atención. Los hermanos retrocedieron cuando una figura envuelta en una capa se acercó desde el velo, con el rostro oculto por las sombras. Entonces, ¿eres a ti a quien el destino me hizo llamar? Cuestionó. Harry solo pudo asentir mientras los tres hermanos se inclinaban profundamente. Un cuervo que reconoció se posó sobre el hombro de la capa y la figura lo acarició con un dedo largo y oscuro. Olin me ha servido de mucho al traerte aquí. Es un amigo maravilloso. ¿Es tuyo? Preguntó Harry. No, él es tuyo, corrigió la figura. Un silencio inquietante cayó entre ellos por unos momentos antes de que Olin tomara vuelo y la figura encapuchada pareciera mirarlo fijamente. No tomo con buenos ojos a los hombres tontos que juegan con mi premio, murmuró. Un alma debe permanecer intacta, pero los hombres, siendo tan tontos como son, lo hacen. Si fuera por mí, permanecerías aquí, pero ni siquiera yo puedo oponerme al destino. El equilibrio de la magia se sesgaría si lo intentara, y el equilibrio lo es todo. Con la vida viene la muerte y con la noche llega el día. Para los hombres, cuando un señor oscuro se levanta debe haber uno igual para enfrentarlos. Eso no ha sucedido, y sin embargo, debe suceder. El equilibrio se ha vuelto irreparablemente sesgado. Sin embargo, eres afortunado. El destino te ha salvado y algún día puede reclamarte. ¿Con qué propósito? No lo sé, pero no es una coincidencia que estés aquí y seas quien eres. Harry tragó profundamente ante las siniestras palabras. Pueden ser tontos, pero los hermanos tienen razón, continuó la figura. Uno es tu padre y llevas una parte del alma de otro. La magia que usaron para crear sus baratijas no era una que ellos entendieran, y tú eres una anomalía. En verdad, solo deberías poder usar uno, pero por una serie de eventos tienes la habilidad de manejar dos y tu enemigo también ha perturbado el equilibrio. El destino no está contento, y yo estoy aún más enojado. No trato con almas parciales. Eso alteraría el equilibrio. Harry dejó escapar un profundo suspiro mientras sacudía la cabeza. Sigues mencionando el equilibrio, pero nada de esto es culpa mía. No, no lo es y por eso se te concederá una vida para corregir los errores, aunque no la que conocías. Puede que hayan tenido razón en que tu alma ha aceptado el pedazo de la suya, pero no ha aceptado la tuya y nunca lo hará mientras pueda alcanzar el vacío que dejó en aquel a quien pertenece. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Harry preguntó nerviosamente. Significa que serás llevado a un lugar donde ese vacío no existe, donde el trozo de alma que llevas no tiene nada a donde llegar, un lugar donde podrás encontrarlo como el destino lo ha decretado. Como un igual. No entiendo, resopló Harry irritado. Lo aprenderás pronto, pero antes de que te envíen tu camino, está la cuestión de la pieza que falta.
Antioch gritó y cayó al suelo cuando la figura encapuchada le arrancó el brazo y lo miró fijamente por un momento antes de asentir. Con la pieza final, ¿te convertirás en lo que tu enemigo más teme, muerte? Harry preguntó confundido. No la muerte, sino mi único elegido para corregir los errores, ya que estos tontos alguna vez fueron mi trío. Te deseo suerte, Peverell. Mi nombre es Potter. La figura encapuchada se rió. Harry Potter no existe en el lugar al que vas, Peverell. Antes de que pudiera protestar más, el brazo sombrío se estrelló contra su pecho y una vez más fue envuelto por la acogedora frialdad de la magia. Cuando su visión se desvaneció, vislumbró a Olin volando hacia él, graznando mientras la figura encapuchada se reía, el sonido resonaba en sus oídos y sucumbió a la oscuridad.